ya tenía algunos rumores, Juan Carlos, te comento, y ustedes que nos están escuchando, vos que nos estás sintonizando, que había una especie de hostigamiento, ¿ya?, hacia directores o exdirectores del Banco Central de Bolivia, Juan Carlos. Es decir, sí, así como que estaban vigilantes desde los poderes establecidos, estaban vigilantes sobre sus opiniones, qué decían, cómo opinaban, en qué dirección iban. Y claro, y ayer después vi una nota en el Deber de Santa Cruz, justamente en el que declara Alejandro Vanegas, y Alejandro dice que pues la Fiscalía le exigió una lista de medios de comunicación en donde es consultado para analizar la economía boliviana. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Y bajo qué título? No sé, ¿a qué? Pues no, lista de medios, no puedes opinar aquí, o será parte del hostigamiento, o solo tienes que opinar en Patria Nueva, en Televisión Boliviana, pero no en Radio Compañera, no en otras radios o en Los Tiempos. Sí, ¿cuál será el propósito? Entonces me llamó la atención y vamos a hablar ahora con dos exdirectores del Banco Central. A ver qué está sucediendo en este caso. Estamos en contacto justamente con Alejandro Vanegas, exdirector del Banco Central, a quien le damos la bienvenida. Alejandro, un gusto, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, Juan Carlos, José Gabriel, un gusto saludarlos y también saludar a toda la audiencia que nos escucha en Radio Compañera. Muchísimas gracias por la invitación y para poder conversar. También le damos la bienvenida a Gabriel Espinosa, exdirector del Banco Central de Bolivia. Gabriel, un gusto. Igual, Andrés, un gusto verte de nuevo, lo mismo a Juan Carlos, Alejandro, un saludo a la distancia. Alejandro, vamos a comenzar contigo, por favor. ¿Por qué dijiste que la Fiscalía te ha exigido una lista de medios de comunicación donde es consultado para analizar la economía boliviana, donde te consultan sobre la economía boliviana? ¿Por qué, bajo qué contexto te lo ha pedido la Fiscalía esta lista? Alejandro. Sí, bueno, antes que nada es importante mencionar que desde un tiempo a esta parte los exdirectores del Banco Central nos han involucrado, ¿no?, en una serie de juicios, procesos que nunca terminan. Posiblemente, como mencioné en un medio previo, nosotros siempre hemos sido, antes de estar en el Banco Central, hemos sido técnicos, nunca hemos estado en ningún partido político. Nuestra visión siempre ha sido bastante objetiva de lo que es la economía. Y bueno, también, como se denunció en su momento, hemos sufrido una serie de hostigamientos de estos procesos, como también mencioné en otro medio, siempre tratando de buscarle 5 pies al gato, ¿no? Creo que de ahí parte todo. Realmente no sé cuál es la motivación. Entendemos que la Fiscalía cumple su trabajo, posiblemente así se lo demanden. Sin embargo, creo que esto viene básicamente de las actuales autoridades del Banco Central de Bolivia, quienes continuamente y de forma diaria están presentando memoriales, están solicitando que a través de la Fiscalía se puedan realizar ciertas acciones. Entendemos de que la Fiscalía, desde luego, me imagino que está haciendo su labor, confiamos de que haga una buena labor. Sin embargo, la denuncia viene precisamente a partir de dobles juzgamientos, a partir de hacer o tratar de culpabilizar a los directorios de acciones que son muchas veces administrativas, operativas, y sobre las cuales no hemos tenido mayor participación alguna, ¿no? Entonces, ese hostigamiento básicamente se origina de ahí. Y posiblemente, en relación con la declaración, hay una
básicamente hay una solicitud del Banco Central que realizan como a uno o como exdirector del Banco Central para que se pueda certificar ciertas opiniones que han sido publicadas en algún medio de prensa, ¿no? Entonces, aquí tal vez un poco aclarar que el origen viene desde las actuales autoridades del Banco Central. No sé qué es lo que pretenden, no sé qué es lo que quieren, no sé si les incomoda les incomoda la libertad de opinión, no sé si les incomoda el hecho de que en su momento, como les mencionaba, hubiéramos servido al país y desde luego desconozco cuáles son las motivaciones principales de este hostigamiento en el cual estamos viviendo. Muchas gracias, Alejandro. José Gabriel, a ver, para completar ese contexto que señalaba que señalaba Alejandro, Gabriel, ¿cuáles te están procesando a vos? ¿Bajo qué acusaciones o qué supuestos delitos, Gabriel? A ver, gracias Andrés por el espacio. En mi caso particular, por ejemplo, se ha hecho una solicitud por parte del Banco Central, como bien señalaba Alejandro, a la Fiscalía para un medio de prensa escrito de circulación nacional, a partir de una nota que se me hizo el día 16 de agosto. Esta nota estaba relacionada a la distribución, a la asignación de DEX que ha llamado la atención ahora el 23 de agosto. Pero esta fue probablemente la última gota que rebalsó el vaso, porque previamente a eso ya el Banco Central, en un proceso penal que ha iniciado contra Carlos Schling, José Luis Parada, el anterior presidente del Banco Central y el directorio del Banco Central, se había hecho una serie de requerimientos que francamente ya superan lo normal o lo usual, presumo yo, porque nunca he estado en un proceso penal. Se ha hecho requerimiento, por ejemplo, de los movimientos financieros a la unidad de investigaciones financieras, se ha hecho requerimientos sobre nuestro historial impositivo, se ha hecho requerimientos a los registros de propiedades de bienes muebles e inmuebles, se ha hecho requerimientos también sobre nuestros flujos migratorios, es decir, se ha hecho una serie de requerimientos por parte del Banco Central que van mucho más allá del propio proceso que nos han iniciado, como bien dice Alejandro, superando incluso algunas características que tienen los directorios no solamente del Banco Central, sino de cualquier entidad pública, en la que, por ejemplo, esta entidad, este órgano no suele tener funciones administrativas. Paralelamente también se han abierto procesos administrativos y un proceso legal por la designación de un funcionario, en el cual evidentemente cumplíamos la norma, pero bueno, ahí el Banco Central ha encontrado alguna forma de suponer o implicar que se incumplió la norma. Entonces, en líneas generales, no ha sido solamente la actuación esta del requerimiento a este medio de prensa escrito para certificar si las declaraciones que habíamos hecho el 16 de agosto eran ciertas o no, sino que ya atrás de eso había una serie de requerimientos judiciales, como te digo, sobre un historial largo y extenso, sobre nuestras actividades, sobre nuestros movimientos financieros, sobre nuestro patrimonio, y por lo tanto, pues ya evidentemente esto ha pasado un poco ya de lo que usualmente, a decir de los abogados, suele darse o realizarse en un proceso judicial que está todavía en una etapa de investigación en el caso del FMI, y en el otro caso que te menciono, pues ya se nos habría imputado, dicho sea de paso, sin una notificación previa. Gabriel, bajo ese concepto y bajo lo que nos acabas de explicar como antecedente también, ¿tú en específico, Gabriel, te sientes amedrentado? Mira, amedrentado no, porque básicamente yo llevo toda mi vida profesional en el sector privado. Como bien decía Alejandro, nunca he militado en ningún partido. Creo que el Banco Central podrá averiguar eso a través del Tribunal Supremo Electoral. Siempre parte de mi función ha sido la opinión en los medios. Esta opinión, a diferencia de un comentario, viene básicamente con datos, viene informada,
viene respaldada con hechos y por lo tanto pues pueden hacer cualquier requerimiento que quieran. Sí, hemos llegado ya a un grado en el que claramente hay un hostigamiento y en el que lamentablemente una institución que debería ser eminentemente técnica, el Banco Central aquí y en cualquier lugar del mundo es el encargado de respaldar, de mantener la estabilidad económica de precios de la moneda, mantener la estabilidad cambiaria de un país, pues está enfocándose en otro tipo de cosas que han pasado ya de lo técnico, que evidentemente tienen un tinte bastante político. Eso preocupa, llama la atención, como te digo, desde una perspectiva personal, no me asusta, pero sí genera molestias y evidentemente, como a cualquier persona que viene del ámbito técnico, pues es bastante difícil de lidiar porque ya lo lleva a una situación o a un espacio político que es básicamente el que uno siempre ha tratado de evitar, ¿no? Gracias, Gabriel. Le hago la misma consulta, Alejandro, en el contexto de, si se siente intimidado, amedrentado por toda esta situación, en un contexto, y vale la pena también poner ese contexto en la mesa, ¿verdad? En un contexto en el que sabemos cómo está la justicia y se lo reconoce de uno y de otro lado, es decir, en un contexto en que nuestra justicia anda como anda. Alejandro, ¿usted se siente intimidado? Sí, sin duda alguna es, como lo mencioné previamente, esto es un hostigamiento, ¿no? Y desconocemos cuál sea la finalidad. No sé si en realidad es correcto intentar destruir las vidas de las personas, porque básicamente a esto apunta. No sé qué es lo que quieren, no sé si se está buscando no sé, por ejemplo, si quieren que nos vamos del país, que no opinemos, que básicamente la gente proba no está en el sector público. Sin duda alguna este tipo de acciones que se están tomando conllevan a lo que es un desgaste psicológico y emocional. Eso no lo podemos dudar. Nosotros, especialmente el que les habla, no tienen los recursos para poder enfrentar estos juicios y en tal sentido y en lo personal agradecemos a amigos, a abogados que nos ayudan y con lo cual estamos pasando esta situación. De igual manera, algo que es importante llamar a la reflexión y que la opinión pública lo sepa, es que en estas instituciones, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia, han cambiado a un montón de gente que era gente proba, gente técnica, gente idónea, y es muy lamentable que inclusive el Banco Central de Bolivia y sus autoridades, desde luego, se hubieran vuelto en una especie de órgano comunicacional del gobierno. En nuestro caso en particular, siempre lo que buscamos fue la institucionalidad y básicamente en el momento en que estuvimos fueron momentos bastante complejos. En lo particular creo que lo hicimos de forma impecable. El sistema financiero siguió funcionando de manera correcta en una época bastante dura, como fue el pleno auge de la pandemia, en el cual lo principal siempre fue preservar la estabilidad, ¿no? En nuestro caso en particular intentamos trabajar por el país. Quizás fuimos ingenuos en el sentido de que como técnicos se nos invitó, posiblemente de hecho no fue económicamente una buena decisión. Sin embargo, siempre nuestro objetivo fue estar al servicio del país, ¿no? Y como le digo, existe un hostigamiento y desde luego esto tiene otras aristas por el cual también en lo personal hemos decidido manifestarlo y que la opinión lo conozca de forma general. Gabriel, ¿están siendo procesados, Gabriel, por el caso del FMI? Porque el gobierno de Yanine Áñez recibió 327 millones de dólares y del mismo modo recibió el actual gobierno 326.4 millones de dólares. ¿Están procesados por el caso FMI, Gabriel? Correcto. El Banco Central ya en marzo de este año
había colocado una denuncia en la Fiscalía de La Paz por este caso. Hay que recordar que prácticamente por las mismas semanas, cerca de abril, la Fiscalía General inicia una proposición acusatoria por un juicio de responsabilidades por el mismo tema. La Fiscalía General se encuentra en Sucre y por lo tanto tenemos dos procesos en el que, bueno, en el primero sí están denunciados, como te digo, José Luis Parada, Carlos Schlink, que ha estado detenido varias semanas, los 4 miembros del directorio del Banco Central del Gobierno de Transición y el presidente del Banco Central de ese momento. Pero también en paralelo se encuentra este proceso o este requerimiento de juicio de responsabilidades ahora ya en la Asamblea, donde se encuentran incluidos José Luis Paredes, Yanine Áñez y Guillermo Aponte. Entonces, hoy por hoy nosotros estamos todavía en la etapa de investigación. Todos nos hemos presentado a declarar a la Fiscalía. De hecho, lo hemos hecho de manera espontánea, nosotros lo hemos hecho de manera voluntaria. Para rendir una declaración que, bueno, en ese momento tomó varias horas y, bueno, y ahora estamos esperando a ver cómo va a avanzar el proceso. Como te digo, desde mi perspectiva, desde mi posición que no conoce este tipo de sucesos, pues no sé bien cuán sostenible o cuán útil es tener 2 procesos abiertos en 2 fiscalías distintas o en 2 jurisdicciones distintas. A mi entender, creo que eso ya de principio viola algunos principios constitucionales, pero a pesar de eso, como te comentaba Alejandro y como te decía al principio, el Banco Central ha sido muy activo al requerir información, en empezar a meter incidentes, tratar de generar pues una serie de actividades en el proceso de la Fiscalía de La Paz que evidentemente han terminado con estos requerimientos a medios de prensa sobre nuestras declaraciones. Bueno, pues Gabriel, nadie puede ser procesado 2 veces por un mismo supuesto hecho. Nadie, ¿no? No en 2 instancias. Ese es un principio jurídico. Alejandro, en la acusación o en la imputación que plantea la Fiscalía, ¿han presentado algún indicio sobre algún daño económico que el directorio habría provocado al recibir este préstamo del Fondo Monetario Internacional? Alejandro. Como ex miembros del directorio del Banco Central, nuestro rol como Banco Central, que fuimos parte del directorio en su momento, y como lo establece la ley del Banco Central, básicamente nosotros nos constituimos en agente financiero del gobierno. En ninguna instancia nuestra participación ha sido decisoria para adquirir este instrumento de financiamiento rápido. Sin embargo, lógicamente se nos ha querido meter en este proceso y sin duda alguna bajo una conducta no económica, se devolvieron los recursos del instrumento de financiamiento rápido. Como hemos visto en la prensa, obviamente ahí hubo Bolivia fue el único país que devolvió estos recursos, ¿no? Donde de esos recursos, desde luego, hubo, por ejemplo, una variación cambiaria alrededor de los 19 millones de dólares. Entonces, lógicamente, esa variación cambiaria y con el costo financiero, lógicamente, se quiere hacer mostrar un daño económico cuando en realidad no debió ser así. De hecho, yo les voy a mencionar un dato. Yo les mencionaba de que el actual gobierno devolvió los recursos del instrumento de financiamiento rápido cuando la cotización del DEC, que es la unidad de cuenta con la cual se realizó la transacción o la operación financiera, estaba en un valor alto. Si comparamos, por ejemplo, el valor que se pagó o que se devolvió el instrumento de financiamiento rápido, que fue el 17 de febrero, en comparación, por ejemplo, con un dato más actualizado, al 20 de agosto,
actualmente se hubieran ahorrado 5.3 millones de dólares. Y esto significa de que en el tiempo, lógicamente, los derechos especiales de giro, que es la unidad de cuenta, tiende a fluctuar. Entonces, ahí lo importante es saber cuándo es un momento de una cotización alta y de una cotización baja. Entonces, realmente lo que nosotros planteamos es quién generó esa conducta antieconómica. Básicamente ha sido en el momento de la devolución. Bueno, Alejandro, para cerrar, ¿va a seguir opinando usted sobre economía? Sí. Desde luego que sí. Sin duda alguna, siempre mencionamos de que un principio básico es la libertad de expresión, ¿no? Y ningún proceso, ningún tipo de juicio tiene, desde luego, es difícil decirlo, ¿no? Porque cuando nos hacen juicio, nos hacen proceso, posiblemente también una idea o un objetivo sea callarnos. Sin embargo, nosotros vamos a seguir siempre con el principio de la libertad de expresión y eso creo que desde ningún punto de vista es negociable. Gabriel, para cerrar, por favor, tenemos un minutito. Gabriel, tú también vas a seguir opinando y si has recibido algunas señales indirectas o indirectas para callarte. Bueno, la señal ha sido bastante directa, ¿no? Estos requerimientos a declaraciones que mi persona ha hecho a un medio de circulación nacional, pues fueron bastante directos. Así que no hace falta una señal indirecta. Pero de todas maneras vamos a seguir comentando y opinando sobre economía. En principio básicamente por lo que dice Alejandro, la libertad de expresión creo que es una de las principales libertades que tiene el ser humano. Eso es fundamental defenderlo. En el momento que la perdemos, probablemente estemos ya en una situación mucho más endeble, donde no hace falta hablar de economía, ni de cuánto está el dólar, ni de cuánto están las reservas, ya tendremos problemas mucho más serios. Pero además de eso, es parte de mi función técnica, es parte de mi rol y de mi trayectoria como profesional. Las opiniones son informadas, están hechas en base a documentos, a información, a hechos y por lo tanto pues corresponde dar una opinión. Evidentemente siempre se podrá contrastar y eso es lo que hace falta, un diálogo y además un debate informado y básicamente democrático. Si no permitimos eso, estamos, creo yo, entrando en tiempos muy, muy complicados donde el problema grande no será si había que devolver la plata del FMI o no, sino que vamos a tener que discutir principios y valores mucho más profundos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Hasta otro momento, Gabriel. Hasta otro momento, Alejandro. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Hemos conversado con Gabriel Espinosa y Alejandro Vanegas, Juan Carlos, ambos exdirectores del Banco Central de Bolivia. Están siendo procesados por el caso Fondo Monetario Internacional y por supuesto que, como tú decías, la libertad de expresión es algo fundamental en el ámbito democrático o para el funcionamiento de la democracia. Y lo que acaban de decirnos ambos exdirectores no son señales indirectas, sino directas, así como para cállense, no hablen, ¿no? Y eso pues está violando el derecho de las personas de expresarse, Juan Carlos, que no solamente está en nuestra Constitución, sino, por ejemplo, está el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice todos los ciudadanos tienen derecho a opinar. El artículo 13 de la Convención Americana, que también dice todos los ciudadanos tienen derecho a opinar, y por supuesto en nuestra Constitución hay varios artículos, 21.6, el artículo 106, 107, particularmente el 106, y Juan Carlos, pero hay algo, no estás callando solamente a estas personas, sino estás impidiendo que el ciudadano común y corriente, porque tiene derecho el ciudadano al conocimiento, tiene el derecho a saber, tiene el derecho de informarse, y para ese propósito, no solamente el derecho a la información es en el sentido de unidireccional, sino es bidireccional. Yo, como ciudadano tengo derecho, por ejemplo, a escuchar la opinión del viceministro de Agua,
que se presenta al gobierno, que dice que estamos haciendo esto, y dice el gobierno de Luis Arce está trabajando bien, ¿ok? Y también el ciudadano tiene derecho a escuchar otras voces en que pueden pensar lo contrario. Que tengan observaciones y todo aquello. Exactamente, ¿no? y en el ámbito económico también. Claro, más todavía en ámbito económico, en ámbito de salud. Claro. Porque, oye, no todos somos economistas, no todos somos expertos en salud, o médicos, o epidemiólogos, sí, o lo que sea. Esos aspectos técnicos, por eso se los convoca a analistas, como les gusta decir, opinadores, pero bien, a economistas, que pueden tener otro concepto. Otra visión, o pueden tener hasta observaciones de cosas que están ocurriendo al margen de lo que digan autoridades que están en esas áreas, ¿no? Eso es muy normal, eso es muy común. Lo que no es común, pero lamentablemente pareciera que se está haciendo común, es que opines de un tema álgido, de un tema delicado, qué sé yo, o tengas una observación e inmediatamente te abran un proceso. Yo recuerdo bien que ex autoridades estaban muy calladas y no pasaba nada. Salieron al frente con un tema en específico, con una situación en específico, salieron a dar una declaración y al día siguiente o a la semana siguiente les habían activado o reactivado un proceso que estaba dormido hace 1, 2, 3, 5 años. Eso es lamentablemente lo que está ocurriendo. No quiero pensar, tú has escuchado, tú sabes quién es Pol Pot. Pol Pot, sabes, Juan Carlos, era un dictador comunista camboyano. Ajá. ¿Ya? El nombre verdadero de Pol Pot es, aquí lo tengo, Salotsar, pero lo conocían como Pol Pot. ¿Sabes qué hacía este señor? ¿Qué hacía? Mandó a matar a todos los intelectuales. Ah, caramba. No quería saber nada de conocimientos. Bueno, uno, porque creía que había que comenzar de cero. Por eso es que en 1975 lo llamó el año cero de la revolución camboyana. De 1975 para atrás, nada. No pasó nada. De 1975 para adelante empieza la verdadera vida de Camboya, al que le cambió el nombre y todo. Pero lo más sorprendente es que como era limitado intelectualmente, despreciaba a los intelectuales, incluso a vos ya te hubiese matado. ¿Sabes por qué? Por burro. No. Ah, no, era amigo de los burros. No, era pues enemigo de los intelectuales, pero por eso creía que aquella persona que utilizaba, por ejemplo, lentes, era intelectual, conocía. Listo. Entonces ya te hubieran fusilado. Listo. No quisiera pensar que estamos llegando a ese nivel, ¿no? Porque el conocimiento es fundamental, Juan Carlos, para formar pero ideas. Mira, es muy sencillo esquivar el fusilamiento. ¡Sas! Listo. Sí, claro. Listo. Pero mira, qué cantidad de gente ha matado este señor, justamente por esos complejos que tenía, ¿no? Porque era muy limitado y además porque creía que había que volver. Todo eso era nada de energía eléctrica, nada, todo, como el hombre que empezó a trabajar de manera primitiva, sin propiedad privada. Fue terrible. Es ese fanatismo que termina ahí en tal cantidad de personas ha matado. Son más de 2 millones de personas. Y claro, cuando yo leí, parte hace tiempo, leí esta biografía porque hay que seguir a los dictadores porque casi todos se parecen. Casi todos se parecen, Juan Carlos. O son frustrados, creen que el mundo los odia, ¿no? Creen que hay que enfrentar al mundo, lo propio Mussolini, que era un mediocre por ahí a todo nivel. También Hitler, que nunca acabó el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces creía que el mundo había sido injusto con él. Entonces había que vengarse del mundo. Y en este caso me sorprendió de este Pol Pot, que mandó a matar a todos los intelectuales, profesores, economistas. No podían existir. Una de las razones, como te dije, es el año cero, había que empezar todo de nuevo, así como Noé, digamos, y el otro, porque era pues un acomplejado, despreciaba a la gente que tenía conocimientos. Por eso todo aquel que caminaba con anteojos, muere. Al paredón.
Bueno, menos mal que tú has nacido en Bolivia y no esa vez, el 75, no estabas, no allá en Camboya, sino... Menos mal. ¿Sabes qué? Y tienes razón en lo que dicen estos pensadores contemporáneos de todos los tiempos, ¿no? Que es una realidad que nunca va a cambiar, lamentablemente. ¿Por qué uno se preguntará, por qué hay gente que no quiere que sus sociedades crezcan intelectualmente, que sean más educadas, que mejoren en ese sentido? Porque dicen pues que las sociedades ignorantes son fáciles de manipular, ¿no? Exactamente. Son las sociedades más fáciles de manipular. Entonces, alguien que tiene esas oscuras intenciones, Andrés, amigos, ¿qué le interesa? Que la sociedad, pues, como ovejitas, las manipule, hagan lo que dice, le crean todo lo que dice. En cambio, una persona ya que tiene un nivel de educación o de incluso experiencia, porque también eso es parte de una educación que puede tener una persona, ya no es tan fácil de meterle el dedo a la boca, ¿no? No, te empieza a preguntar. Claro. Pero, o te empieza a cuestionar, o se da cuenta y dice, pero ¿por qué dices que el préstamo del FMI es diferente si tú estás haciendo lo mismo? Entonces ahí ya es que esa persona tiene acceso al conocimiento, tiene lógica, puede pensar, puede decir, esto creo que no está bien. Entonces, pues, por eso las sociedades, al menos la aspiración de un gobernante es que la mayoría de la gente tenga formación, todos, obviamente, todos. No todos van a llegar en las mismas condiciones, siempre hay diferencias en el ser humano, pero que haya, como tú dices, Juan Carlos, mejor, es una sociedad con conocimientos, una clase social, una clase media amplia, con más acceso, y mientras haya menos pobres, y la gente sea con más acceso a bienes, clase media, ricos, entonces no vas a tener de dónde sacar, a qué bolsillo de ricos meter la mano para dar a los pobres, porque ya no va a haber pobres. Bueno, en el complejo de Robin Hood, ¿no? No, pero Robin Hood pues él pues rescataba los impuestos que cobraban y, de manera injusta, Juan Carlos, ¿no? No es que les robaban. Los que se llenaban los bolsillos de manera injusta. Claro, no, nada. Pero hay gente, Juan Carlos, que hace... A ver, si una persona es talentosa y no se crea algo, un invento, y gana plata, tiene derecho, ¿no? A ser un millonario, como muchos, como estos que han creado estos aparatitos que ahora los utilizamos y que son multimillonarios, y han creado empresas. Un gran empresas. Diseñador, por ejemplo, de ropa, y crea y hace unos diseños tan bonitos y gana un montón de plata. Y le gusta a la gente. Tiene derecho, ¿no? Tiene derecho a ganar plata, a volverse rico, a volverse, no sé si millonario, pero a